Dragonlance, la forja de un túnica negra 1. Raistlin, el aprendiz de mago. Margaret Weis, 1999. Audiolibro editado por Juan Pablo Flores Montaño, para El Amo del Calabozo, 2022. Los primeros días del verano en el que Raistlin tenía 13 años fueron inusitadamente calurosos. Las hojas de los Vallenwoods colgaban flácidas y mustias en la cargada atmósfera. El sol bronceó a Caramon y quemó a Raistlin en el trayecto diario de ida y vuelta a la escuela que los dos hermanos hacían en la carreta del granjero. En clase los alumnos estaban adormilados y torpes a causa del bochorno, y pasaban los días cazando moscas, dormitando y despertando con el doloroso azote de la vara de sauce de Maese Siebold. Finalmente, hasta el maestro admitió que no estaban haciendo nada positivo. Además, había una asamblea de magos a la que quería asistir, de modo que dio a sus alumnos 8 semanas de vacaciones. Las clases se reanudarían en otoño, después de la cosecha. Raistlin agradeció el periodo vacacional, por lo menos sería un descanso de la aburrida rutina diaria. Empero, no llevaba más de un día en casa cuando deseó encontrarse de vuelta en la escuela. Al recordar las pullas de sus compañeros de clase, la Cole y a Maese Siebold, se preguntó por qué no era feliz en casa. Y entonces comprendió que no sería feliz en ninguna parte. Se sentía inquieto, insatisfecho. Tú lo que necesitas es una chica, aconsejó Caramon. Lo dudo mucho, replicó acerbamente. Echó una ojeada a un grupo de 3 hermanas que simulaban estar completamente absortas en tender la colada en las ramas del Vallenwood para que se secara. Sin embargo, no tenían puesta su atención en las camisas y las enaguas. Sus ojos lanzaban miradas atrevidas y risueñas a Caramon. ¿Te das cuenta de las idioteces que haces, hermano mío? Igual que los otros, sacando pecho, flexionando los músculos, lanzando hachas a los árboles o dándoos de puñetazos los unos a los otros. ¿Y todo eso, para qué? Para llamar la atención de una chica que suelta risitas tontas. Saco algo más que unas risitas tontas, Raist, aseguró Caramon, que hizo un guiño lascivo. Anda, ven, te las presentaré. Lucy me dijo que te encontraba guapo. Tengo oídos, Caramon, contestó fríamente Raistlin. Lo que dijo fue que tú, hermanito pequeño, era muy mono. Caramon se puso colorado. No lo hizo a propósito, Raist, trató de explicar, azorado. No lo sabía. Le expliqué que tenemos la misma edad, y Raistlin se dio media vuelta y dejó plantado a su hermano. El comentario desconsiderado de la chica lo había herido profundamente, y su propia reacción lo enfurecía porque quería estar por encima de lo que opinara la gente, quería que no le importara lo que pensaban de él los demás. Y todo era culpa de ese traidor cuerpo suyo, primero enfermizo y débil y ahora atormentándolo con vagos anhelos y deseos insinuados. En cualquier caso, todo ello le parecía repugnante. Y Caramon se comportaba como un ciervo en la época de celo. Las chicas, o la falta de ellas, no era su problema. Al menos, no en su totalidad. Se preguntó, inquieto, ¿qué sería? El calor descargó de repente esa noche en una violenta tormenta. Raistlin permaneció despierto para ver los relámpagos saltando entre los cúmulos de nubes, líneas quebradas de colores rosas y anaranjados. Gozaba con los estampidos de los truenos que sacudían los Vallenwoods y hacían vibrar las tablas del suelo. Un destello cegador, una explosión ensordecedora, el olor a azufre y el sonido de madera quebrándose le reveló que un rayo había caído cerca. Los gritos de «fuego» quedaron ahogados con el estruendo de la tronada. Caramon y Gilon salieron, desafiando la lluvia torrencial, para ayudar a combatir el incendio. Las llamas eran su peor enemigo, porque, a pesar de que los Vallenwoods eran más resistentes al fuego que la mayoría de los árboles, un incendio descontrolado podía destruir toda la ciudad arbórea. Raistlin permaneció al lado de su madre,
que lloraba y temblaba y se preguntaba por qué no se había quedado su esposo con ella para confortarla. Raistlin estaba pendiente del progreso de las llamas, con sus libros de hechizos sujetos prietamente en las manos por si llegaba el caso de que su madre y él tuvieran que huir a toda prisa. La tormenta encalmó al amanecer. Solo un árbol había sido alcanzado, y 3 casas habían ardido, aunque no había habido víctimas porque las familias pudieron escapar a tiempo. El suelo estaba alfombrado de hojas y ramas rotas, y en el aire flotaba el nauseabundo tufo a humo y madera quemada. En los alrededores de Solace todos los arroyos y regatos se habían desbordado de su cauce, mientras que los campos, antes resecos, estaban inundados ahora. Raistlin salió de casa para ver los daños causados, como casi todos los habitantes de Solace. Caminó hasta el borde de la línea de árboles para observar la crecida de agua. Contempló fijamente la alborotada corriente del arroyo, que normalmente discurría plácido pero que ahora espumeaba y se agitaba en furiosos remolinos, socavando y arrastrando fragmentos de las márgenes que lo habían tenido confinado durante tanto tiempo. El aprendiz de mago se sintió completamente identificado con él. Llegó el otoño, trayendo días frescos y límpidos, y lunas llenas e hinchadas, y brillantes colores rojos, dorados y ocres. El susurro y los giros de las hojas al caer no mejoraron el estado de ánimo de Raistlin. El cambio de estación, la agridulce melancolía propia del otoño, heraldo de la cosecha y de las agostadoras escarchas, solo consiguió empeorar su mal humor. Hoy regresaría a la escuela y se quedaría hospedado allí de nuevo. Raistlin estaba deseando volver a clase tanto como había deseado marcharse, al menos, era un cambio. Y también al menos su cerebro tendría algo más en que ocuparse aparte de atormentarlo con imágenes de dorados rizos, sonrisas dulces, senos despuntando y pestañas agitándose con rápidos parpadeos. La mañana de finales de otoño era fría, la escarcha centelleaba en las hojas rojas y doradas de los bayengwoods y ribeteaba las pasarelas de madera, haciéndolas resbaladizas y traicioneras hasta que el sol saliera para secarlas. Unas nubes grises se cernían sobre los picos del Centinela. El aire olía a nieve, las cumbres de las montañas estarían cubiertas con una blanca capa a finales de semana. Raistlin metió sus ropas en una bolsa, 2 camisas de confección casera, ropa interior y otro par de medias de lana de mala calidad. Casi toda su ropa era nueva, hecha por su madre, pero necesitaba reponerla porque había crecido durante el verano y estaba tan alto como Caramon, aunque no tenía la corpulencia de su hermano. Aquellos centímetros de altura solo conseguían acentuar su excesiva delgadez. Rosamund salió del dormitorio, hizo un alto y lo miró fijamente con aquellos ojos azul pálido. «¿Qué estás haciendo, pequeño?» Raistlin alzó la vista hacia su madre. Llevaba el suave cabello castaño bien peinado y pulcramente recogido debajo de la cofia. Vestía falda y corpiño, muy limpios, sobre una blusa nueva que había cosido ella misma bajo la dirección de la viuda Judith. El joven se puso tenso instintivamente al oír su voz, pero ahora, al verla, se relajó. Su madre tenía otro día bueno. No había tenido ninguno malo durante su estancia este verano, y Raistlin supuso que tendrían que agradecérselo a la viuda Judith. No sabía qué pensar de esa mujer, había ido preparado para desconfiar de ella, para descubrir algo atroz en su vida, algún motivo oculto en su aparente generosidad. Hasta el momento sus sospechas habían resultado infundadas. Era lo que parecía, una viuda cuarentona con un rostro agradable, manos suaves y largas, dedos gráciles, voz melodiosa, un lenguaje cuidado y una risa contagiosa que siempre conseguía arrancar una sonrisa en el pálido y delgado semblante de Rosamund. La casa de los Maher estaba limpia y organizada ahora, algo que no había ocurrido nunca antes de que apareciera la viuda Judith. Rosamund comía a unas horas normales, dormía por las noches, iba al mercado, hacía visitas, siempre acompañada por la viuda Judith. La mujer se mostraba cordial con Raistlin, aunque no con la misma libertad y comodidad que tenía con Caramon. Era más reservada con el aprendiz de mago, y el joven se había dado cuenta de que parecía observarlo en todo momento. No podía hacer nada en la casa sin sentir los ojos de la mujer clavados en él.
Sabe que no te cae bien, Raist, le decía, acusador, Caramon. Raistlin se encogió de hombros. Era cierto, aunque no sabría explicar el motivo. No le gustaba y estaba seguro de que era correspondido con la misma moneda. Una de las razones podría ser que Rosamund, Hylon, Caramon y la viuda Judith formaban una familia, y Raistlin no era parte de ella. Y esto no era porque no hubiera sido invitado a integrarse, sino porque él, voluntariamente, había elegido quedarse al margen. Durante las tardes que Hylon estaba en casa, los cuatro solían sentarse en el exterior, bromeando y contando historias. Raistlin permanecía dentro de la casa, enfrascado en sus anotaciones escolares. Hylon era un hombre nuevo ahora que su esposa había sido rescatada del tormentoso mar de su mente y en apariencia derivaba por aguas más seguras. Las arrugas de preocupación se habían suavizado en el entrecejo del leñador, que otra vez volvía a reír. De hecho, su esposa y él podían mantener ahora una conversación relativamente normal. El trabajo del verano estaba a punto de terminarse, de modo que Hylon podía estar con su familia más a menudo, algo que complacía a todos excepto a Raistlin, que se había acostumbrado a que su padre estuviera ausente y se sentía cohibido cuando el hombretón andaba por allí. Tampoco le gustaba demasiado el cambio experimentado por su madre. Prefería sus fantasías y sus manías y echaba de menos los días en que había sido solo para él. No le agradaba la nueva cordialidad existente entre Hylon y ella, su intimidad lo hacía sentirse todavía más aislado. Caramon era obviamente el preferido de Hylon, y él adoraba a su padre. Hylon trataba de interesarse por el otro gemelo, pero el corpulento leñador era muy semejante a los árboles que talaba, desarrollo lento, movimientos lentos, razonamiento lento. Hylon era incapaz de entender el amor de Raistlin por la magia y, aunque había aceptado enviar a su hijo a la escuela de magos, albergaba la secreta esperanza de que el chico lo encontrara tedioso y lo dejara. Seguía acariciando esa ilusión y siempre se mostraba decepcionado el día que comenzaban de nuevo las clases y Raistlin se ponía a hacer el equipaje. Empero, en esa expresión de contrariedad había ahora un atisbo de alivio. Aquel verano Raistlin había sido como un extraño que estuviera hospedado con la familia, un extraño enojadizo, huraño. Hylon jamás lo admitiría, ni siquiera para sus adentros, pero se alegraría de ver marcharse a uno de sus hijos. Era un sentimiento compartido. A veces Raistlin lamentaba ser incapaz de querer más a su padre y, de un modo vago, era consciente de que Hylon lamentaba no poder amar más a su extraño, agorero hijo. ¿Y qué más da?, pensó Raistlin mientras hacía un rollo con las medias. Mañana me habré marchado. Le parecía imposible, pero de hecho estaba deseando percibir el olor a col cocida. ¿Qué haces con tus ropas, Raistlin?, preguntó Rosamund. Preparo el equipaje, madre. Mañana regreso a la escuela de Maese Siebold para instalarme allí durante el invierno. Intentó sonreír. ¿Lo has olvidado? No, respondió Rosamund en un tono más frío que la escarcha. Tenía la esperanza de que no volvieras allí. Raistlin dejó de hacer el equipaje para mirar a su madre con asombro. Era el tipo de comentario que había esperado de su padre, no de ella. ¿Qué? ¿Que no reanudara mis estudios? ¿Y por qué pensabas eso, madre? Es algo maligno, Raistlin, gritó Rosamund vehementemente, con una pasión que aterraba por su intensidad. Maligno, repito. Dio una patada al suelo y adoptó una postura erguida. Te prohíbo que vuelvas allí. Nunca, madre. Raistlin estaba conmocionado, alarmado, perplejo. No sabía qué decir. Rosamund no había protestado nunca porque hubiera elegido este tipo de estudios. A veces se había preguntado si sabía siquiera que estudiaba magia, menos probable aún era que le importara. Madre, hay personas que tienen mal concepto de los hechiceros, pero te aseguro que están equivocadas. Dioses del mal. Manifestó con voz hueca, rindes culto a dioses malignos y, por su mandato, realizas actos antinaturales y ritos sacrílegos.
El acto más antinatural que he llevado a cabo hasta ahora, madre, es caerme del taburete y estar a punto de romperme la crisma, repuso el joven secamente. Las acusaciones de Rosamund eran tan absurdas que le costaba trabajo tomarse en serio esta conversación. Madre, paso los días repitiendo monótonamente lo que dice mi maestro, aprendiendo a pronunciar ei, i, ou, i, ue. Me pongo perdido de tinta y, de vez en cuando, consigo escribir algo que es casi legible sobre un trozo de pergamino. Paseo los campos recogiendo plantas. Eso es lo que hago, madre. Todo lo que hago, dijo amargamente. Y te aseguro que el trabajo de Caramon limpiando los establos y recogiendo maíz es mucho más interesante y mucho más apasionante que la magia. Enmudeció, sorprendido consigo mismo, con sus sentimientos. Ahora lo entendía. Ahora sabía lo que había estado irritándolo todo el verano. Había descubierto la rabia y la frustración que burbujeaban como acero fundido en su interior. Rabia y frustración atemperadas por el temor y la falta de seguridad en sí mismo, tinta y plantas. Recitar palabras sin sentido un día tras otro. ¿Dónde estaba la magia? ¿Cuándo vendría a él? ¿Vendría a él? Se estremeció con un repentino escalofrío. Rosamund le rodeó la cintura con el brazo y apoyó la mejilla en la suya. ¿Ves? Te arde la piel. Creo que debes de tener fiebre. No vuelvas a esa horrenda escuela. Solo consigues ponerte enfermo. Quédate conmigo y te enseñaré todo cuanto necesitas saber. Leeremos libros juntos y haremos cuentas como solíamos hacer cuando eras pequeño. Me harás compañía. Raistlin reflexionó sobre ello y descubrió que la idea le resultaba sorprendentemente tentadora. No más necedades de Maese Siebold, no más noches solitarias y silenciosas en el dormitorio colectivo, una soledad que se acentuaba porque era compartida, no más de este tormento interior, esta incertidumbre, este constante cuestionarse, este dudar. ¿Qué le había ocurrido a la magia? ¿Dónde se había escondido? ¿Por qué su sangre ardía más al ver a una estúpida chica que cuando copiaba esas oh yes y yes había perdido la magia? ¿O era eso o era que nunca había alentado dentro de él y se había estado engañando a sí mismo? Había llegado el momento de admitir su derrota, de admitir que había fracasado. Volver a casa. Encerrarse en este acogedor y cómodo cuarto, caliente, a salvo, rodeado por el amor de su madre. Se ocuparía de ella, la cuidaría, diría a la viuda Judith que se marchara con viento fresco. Raistlin agachó la cabeza para que Rosamund no viera su amargura y su infelicidad. Sin embargo, su madre no advirtió su estado de ánimo, le acarició la mejilla y, alegremente, le hizo girar el rostro hacia el espejo que se había traído de Palantas y que era su más preciada posesión, uno de los pocos vestigios que le quedaban de su adolescencia. Lo pasaremos estupendamente tú y yo. Mira, dijo, engatusadora, contemplando con sonrisa complaciente los dos rostros reflejados. Mira cómo nos parecemos. Raistlin no era supersticioso, pero las palabras dichas inocentemente por su madre eran tan agoreras que se estremeció sin poder evitarlo. Estás temblando, dijo, preocupada, Rosamund. Ahí está, te dije que tenías fiebre. Ven y acuéstate. No, madre, estoy bien. Madre, por favor. Procuró apartarse de ella poco a poco. Su contacto, que antes le había parecido tan reconfortante, le resultaba ahora detestable. Lo avergonzaba y espantaba sentir eso por su madre, pero no podía remediarlo. Rosamund lo estrechó más contra sí y apoyó la mejilla en su brazo. El muchacho era por lo menos un palmo más alto que ella. Estás tan delgado, dijo. Demasiado. La comida no se pega a tus huesos. La consumes, y es por esa escuela que te está enfermando, estoy segura. La enfermedad es un castigo para aquellos que no recorren el camino de la rectitud, es lo que dice la viuda Judith. Raistlin no oía a su madre, no la estaba escuchando. Se estaba asfixiando, como si alguien apretara una almohada sobre su nariz y su boca.
Ansiaba soltarse de su madre y salir al exterior, donde podría inhalar profunda y repetidamente el aire fresco. Deseaba echar a correr y no parar, perderse en la noche perfumada, emprender viaje por una calzada que lo llevara a cualquier parte, pero lejos de allí. En ese momento, Raistlin descubrió una afinidad con su hermanastra, Kitiara, comprendía por qué se había marchado, sabía cómo debió de sentirse. La envidió por su vida en libertad, maldijo su frágil cuerpo que lo mantenía encadenado al hogar de la casa, atado a su clase de la escuela. Siempre había dado por hecho que la magia lo liberaría del mismo modo que la espada de Kitiara la había liberado a ella. Pero, ¿y si la magia no le daba la libertad? ¿Y si no volvía a él? ¿Y si era verdad que había perdido el don? Miró el espejo, vio el rostro de su madre, estragado por los sueños, y cerró los ojos para dejar fuera el miedo. 3. Estaba nevando. Las clases terminaron temprano y se mandó a los chicos a jugar fuera hasta la hora de la cena. Era saludable hacer ejercicio en el frío, dilatar los pulmones. Los alumnos sabían la verdadera razón de que los mandaran salir. El maestro quería librarse de ellos. Maese Siebold había estado extrañamente preocupado durante todo el día, con la mente, lo que quedara de ella, en otra parte. Dio la clase distraídamente, sin que al parecer le importara si aprendían algo o no. No había recurrido a la vara de sauce ni una sola vez, aunque uno de los chicos se había quedado dormido poco después de comer, y continuó dormido, profunda y sonoramente, durante el resto de la tarde. La mayoría de los alumnos tomaron tal distracción del maestro como un agradable cambio, no obstante, para 3 de ellos resultó desagradable en extremo por el hecho de que Maese Siebold se sumía de tanto en largos y absortos silencios durante los cuales su mirada vagaba sobre estos 3 jóvenes, los mayores de la clase. Raistlin era uno de ellos. Fuera, los otros chicos aprovecharon la copiosa nevada para construir un fuerte, formar ejércitos y arrojarse unos a otros bolas de nieve. Raistlin se arrebujó en la cálida y gruesa capa, un regalo de despedida, extraño sobremanera, de la viuda Judith, dejó a los otros con sus estúpidos juegos y se fue a dar un paseo por la pinada que había en la parte norte de la escuela. No soplaba el viento, y la nieve otorgaba una profunda quietud a la tierra apagando todos los sonidos, incluso el agudo griterío de los chicos. El silencio envolvía al muchacho. Los árboles estaban muy quietos y los animales se hallaban escondidos en sus nidos o madrigueras o cubiles, sumidos en el sueño invernal. Todos los colores se habían borrado, dejando en su ausencia el blanco de los copos de nieve, el negro de los troncos húmedos de los árboles, el gris pizarroso del encapotado cielo. Raistlin se paró al borde del bosque. Tenía intención de caminar entre los árboles, de seguir una vereda obstruida por la nieve que conducía a un recoleto claro. En él había un tronco caído que le servía de asiento. Este era el refugio de Raistlin, su rincón secreto. Nadie lo conocía. Los pinos ocultaban el claro, haciéndolo invisible desde la escuela y el patio de recreo. Acudía allí a reflexionar, a madurar una idea con cuidado, a repasar sus notas, a recitar para sus adentros las letras del alfabeto del lenguaje arcano. Cuando por primera vez marcó como suyo aquel rincón estaba seguro de que los otros chicos acabarían encontrándolo y estropeándolo, llevándose el tronco a rastras, quizá tirando los restos de comida en el suelo, vaciando los orinales en él. No ocurrió nada de eso porque sus condiscípulos dejaron el claro en paz. Sabían que iba a alguna parte solo, pero no hicieron intención de seguirlo y Raistlin se alegró al principio. Por fin lo respetaban, pero su complacencia desapareció muy pronto porque no tardó en darse cuenta de que los demás lo dejaban en paz porque, tras el incidente de las ortigas, lo detestaban. Nunca les había gustado, pero ahora le tenían tal recelo que no encontraban placer en importunarlo. Lo dejaron solo, haciéndole un vacío. Debería celebrar este cambio, se dijo para sus adentros. Pero no lo hacía, y comprendió que, en el fondo, disfrutaba con la atención de los demás a pesar de que esa atención lo hubiera molestado, herido o encolerizado.
por lo menos al mofarse de él lo reconocían como uno de ellos. Ahora era un proscrito. Había pensado caminar hasta el claro, pero, plantado en la linde del bosque, viendo el liso manto de nieve de heladas ondas agolpándose alrededor de los troncos de los árboles, no entró. La nieve era perfecta, tanto que no se sintió capaz de pisarla y dejar un rastro de huellas que estropeara esa perfección. La campana de la escuela repicó. Raistlin agachó la cabeza para resguardarse de los gélidos copos que la ligera brisa que se estaba levantando le lanzaba a los ojos. Se dio media vuelta y desanduvo el camino trabajosamente a través del silencio, del blanco, del negro y del gris, de vuelta al calor y al letargo y a la soledad de la clase. Los chicos se cambiaron las ropas mojadas y engulleron la cena, que se tomaron bajo la mirada vigilante y en cierto modo absorta, de Marm. Maese Siebold solo entraba en el comedor si se hacía necesario impedir que el suelo acabara lleno de sopa. Marm informaba de cualquier fechoría al maestro, de modo que los lanzamientos de bolitas de pan y los buches de sopa escupida tenían que reducirse al mínimo. Los chicos estaban cansados y hambrientos después de las encarnizadas batallas, por lo que hubo menos payasadas de lo habitual. En el enorme comedor reinaba un relativo silencio salvo por alguna que otra risita contenida, así que los muchachos se quedaron muy sorprendidos cuando entró Maese Siebold. Se pusieron de pie precipitadamente, haciendo mucho ruido, mientras se limpiaban la grasa de la barbilla con el embés de la mano. Consideraban indignante esta intromisión. La hora de la cena era suya, personal, y el maestro no tenía derecho ni razón para entrometerse. Siebold no vio los inquietos pies moviéndose, los ceños fruncidos, las miradas hoscas, o decidió hacer caso omiso de ello. Sus ojos localizaron a los tres mayores, John Farnish, Gordon, el frustrado carnicero, y Raistlin Majere. Raistlin supo de inmediato a qué había ido el maestro, lo que iba a decir, lo que iba a pasar. Ignoraba cómo lo sabía, premonición, alguna ramificación hereditaria del talento de su madre o simplemente deducción lógica. Ni lo sabía ni le importaba. No podía pensar con claridad. Se quedó frío, más que la nieve, sintiendo en su interior la pugna que libraba el miedo y un júbilo exultante. El pan que sostenía cayó de sus dedos enervados, el suelo pareció inclinarse bajo sus pies y tuvo que apoyarse en la mesa para permanecer en pie. Maese Siebold pronunció los nombres de los tres, nombres que Raistlin apenas oyó a través del retumbo de sus oídos, un ruido semejante al de las llamas subiendo impetuosas por una chimenea. «Acercaos», dijo el maestro. Raistlin no podía moverse, lo aterraba la idea de desplomarse en el suelo. Se sentía muy débil, como si estuviera poniéndose enfermo. La imagen de John Farnish, avanzando torpemente por el comedor con aire culpable, convencido de que estaba en apuros, hizo aparecer una sonrisa despectiva en los labios de Raistlin. Su cabeza se despejó, el fuego de la chimenea se consumió de repente, y el joven echó a andar, consciente de su porte digno. Se paró delante de Siebold, oyó las palabras del maestro en sus huesos, sin tener conciencia de haberlas escuchado en los oídos. He decidido, tras considerarlo larga y cuidadosamente, que los tres, en virtud de vuestra edad y vuestras previas actuaciones, os sometáis a una prueba esta noche a fin de determinar vuestra habilidad para poner en uso los conocimientos adquiridos. Vaya, no os asustéis. Los ojos de Gordon, muy abiertos por la consternación, parecían a punto de salirse de las órbitas. Esta prueba no es en absoluto peligrosa, continuó el maestro en tono tranquilizador. Si fracasáis, no os ocurrirá nada malo. La prueba me revelará si vuestra elección de estudiar magia es acertada o no. En caso de que no lo sea, informaré a vuestros padres y a cualquier otro interesado en vuestro bienestar. Aquí miró duramente a Raistlin, que, en mi opinión, vuestra permanencia aquí es una pérdida de tiempo y dinero. Nunca quise venir, exclamó Gordon, sudoroso. Jamás. Yo quiero ser carnicero. Alguien se echó a reír. Encolerizado, el maestro buscó al culpable, que de inmediato cayó y se escondió detrás de uno de sus compañeros. Los demás guardaban silencio.
Seguro de que el orden se había restablecido, Siebold miró a sus alumnos mayores. Confío en que vosotros dos no seáis de su misma opinión. Espero con impaciencia esa prueba, maestro, dijo John Farnish, sonriendo. Raistlin lo odió, podría haberlo matado allí mismo, en ese instante. Eso quería haberlo dicho él, hablar con esa despreocupación y esa confianza. Pero, en cambio, solo fue capaz de farfullar, balbuciente. Estoy preparado. Maese Siebold resopló como si dudara mucho de la realidad de esa manifestación. Veremos. Venid conmigo. Los condujo fuera del comedor. El desdichado Gordon iba lloriqueando y protestando, John Farnish, anhelante y sonriente, como si esto fuera la hora del recreo, y Raistlin, con las rodillas tan temblorosas que apenas podía caminar. Vio su vida puesta en una balanza en este instante, como el cuchillo que Caramon sostenía en equilibrio por la punta sobre la mesa de la cocina. Se imaginó siendo expulsado de la escuela mañana por la mañana, enviado a casa con un pequeño atillo de ropa, deshonrado. Imaginó a los chicos alineados en el pasillo, riéndose y abucheándolo, celebrando su caída. Y de vuelta en casa, con los torpes intentos de Caramon de consolarlo, y el alivio de su madre, y la compasión de su padre. ¿Y cuál sería su futuro sin la magia? De nuevo Raistlin se quedó helado, de los pies a la cabeza, frío y tieso como el hielo con el terrible conocimiento de sí mismo. Sin la magia, no había futuro para él. Maese Siebold los llevó a través de la biblioteca y por un pasillo hasta una puerta cerrada mágicamente que conducía a sus aposentos privados. Todos los chicos sabían a dónde daba esa puerta, y entre ellos hablaban de que podía accederse a través de ella al laboratorio del maestro, del que tan a menudo hablaba. Una noche, un grupo de muchachos, dirigidos por John Farnish, habían hecho un intento fallido de anular la magia de la cerradura. John tuvo que explicar al día siguiente cómo se había quemado los dedos. Con los tres muchachos pegados a los talones, el maestro se detuvo delante de la puerta. Musitó quedamente varias palabras mágicas que Raistlin, a pesar del tumulto que sacudía su espíritu, se esforzó por escuchar. No tuvo éxito. Las palabras carecían de sentido para él, no podía pensar ni concentrarse, y salieron de su cerebro casi en el mismo instante de entrar en él. Tenía la mente en blanco, completamente. Era incapaz de recordar cómo deletrear su propio nombre, cuanto menos el complicado lenguaje de la magia. La puerta se abrió. Maese Siebold agarró a Gordon, quien, aprovechando la realización del conjuro, intentaba hacer una discreta desaparición. El maestro clavó sus regordetes dedos en el hombro de Gordon y lo introdujo de un empujón en una sala de estar, sin hacer caso de sus lloriqueos y protestas. John Farnish y Raistlin entraron tras ellos, y la puerta se cerró a su espalda. No quiero hacerlo. Por favor, no me obliguéis. Me agarrará un demonio, seguro. Aulló Gordon. ¿Un demonio? ¡Qué tontería! Deja de lloriquear de una vez, muchacho estúpido. La mano del maestro, por la fuerza de la costumbre, se alargó para coger la vara de sauce, pero la había dejado en la clase. Su voz se endureció. Te abofetearé si no te controlas ahora mismo. La mano de Siebold, aunque vacía, era ancha y grande. Gordon la miró y guardó silencio, excepto algún sorbido que otro. No servirá de nada que entre ahí, dijo hoscamente. Soy malísimo para esto de la magia. Sí, lo eres, convino el maestro. Pero tus padres han pagado por ello y tienen derecho a esperar de ti que, como mínimo, lo intentes. Retiró una alfombra tejida de manera muy curiosa y dejó al descubierto una trampilla. También esta estaba cerrada mágicamente y, de nuevo, el maestro musitó unas palabras arcanas. Luego pasó la mano por la cerradura 3 veces, la alargó hacia la anilla de hierro y tiró de ella. La trampilla se abrió silenciosamente. Un tramo de escalones descendía hacia una cálida y aromática oscuridad. Gordon y yo entraremos primero, dijo Maese Siebold, que añadió con causticidad, para limpiar el lugar de demonios.
Agarró al infortunado Gordon por el cuello de la camisa y lo arrastró escaleras abajo. John Farnish los siguió, ansioso. Raistlin dio un paso para ir tras él. Tenía el pie en el primer escalón de arriba cuando se quedó inmóvil como una estatua. Ante él se abría una tumba y estaba a punto de meterse en ella. Parpadeó y la imagen desapareció. Ante él no había nada siniestro, sino la escalera de un sótano. Empero, Raistlin vaciló en el umbral. Había aprendido de su madre a ser receptivo con los sueños y los portentos, había visto la tumba con total claridad y se preguntó qué significado tendría o si no significaría nada. Seguramente todo era producto de su maldita fantasía, su excesiva imaginación. Aún así, siguió vacilando ante la escalera. John Farnish estaba ahí abajo, salvo que no era John Farnish, sino Caramon, que estaba de pie ante la tumba de Raistlin, mirando a su gemelo con infinita tristeza. Raistlin cerró los ojos. Estaba lejos de este sitio, en su claro, sentado en el tronco, con la nieve cayendo sobre él, llenando su mundo, dejándolo frío, puro, sin huellas. Cuando abrió los ojos, Caramon había desaparecido y también la tumba. Bajó los escalones con pasos prestos y firmes.